Buenos días, tengan todos en este día de hoy, Cuatro. 4 del mes Mes 1 de enero. mes 1 del 2020. 4 del 1 del 20. Esta emisión de hoy, primeramente la voy a impartir con uno de los pensamientos del Señor que es generalmente para todos en este mundo. Según se dijo en Números 15, 15 y 16. Dice ahí que la ley es para todos, sin acepción de persona. Entonces esto no debemos particularizarlo en un pueblo, ya que está determinado por el Señor en Abraham en hacer participante de su palabra a todas las naciones. Esto es un evangelio que estoy predicando últimamente con todo el carácter de la palabra de Dios. Vamos a decir la bendición que aquí se le dice arónica, pero es bendición para todas las naciones. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yael Adonai Panat Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panat Eleja Beasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Quien tenga la amabilidad de escuchar esta emisión que estoy impartiendo en estos videos, que también pueda traducir a otros idiomas estas palabras que son legítimas, reales, verdaderas del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Esta de hoy, o esta explicación de hoy, está basada principalmente en Pablo, cuando San Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 2, una relación ahí que está determinando todo el carácter de estos tiempos, como efectivamente están hoy en día. Aquellos que predican la palabra de Dios, escuchen esta versión que es legítima, es buena y merita muy grandemente para salvación el reconocer esta situación. Lee ahí primeramente. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Amashiach, el Mesías, y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste.
porque ya está obrando el misterio de iniquidad, perdón. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Vamos a leer también sobre este engaño que está dicho ahí. Un engaño, que este sí es el gran engaño. Vamos a leer ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. La insensatez que cierne sobre la cristiandad hoy en día es muy grande, porque no atinan a comprender esta situación que ha sido declarada ahí por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y que el hijo de perdición o el hombre de pecado es el que viola manifiestamente la palabra de Dios, pero encubierta. Porque no dicen ellos, yo soy traidor, yo no obedezco la voz de Dios. No, eso es guardado dentro. Por fuera es que está usurpando la palabra de Dios, puesto que no la ponen en práctica, y lo que ponen en práctica son lo que ellos han querido manifestar, lo que han manifestado. Y por eso es que estamos en estos tiempos. Ahora bien, ahí se dice qué es lo que impide en el verso 6. ¿Qué es lo que impide para que ese inicuo, hombre de pecado, hijo de perdición, no se manifieste? Hay una incógnita ahí. Hay una razón en el verso 6. Y es muy sencillo. Bueno, para nosotros es muy sencillo. Que hemos captado estudiando la verdadera situación. Todos los centros planteles de estudios que existen en las distintas entidades religiosas, adventistas, medionistas, en fin, pentecostales, llamados testigos de Jehová, todos los sectores evangélicos tienen lugares donde estudian la palabra, pero son ministros falsantes, porque son indoctos, dice la palabra, que tuercen las escrituras, tuercen las palabras de Pablo, dice Pedro, como las demás escrituras, que las tuercen también.
puesto que la ponen con nombres que no son dados por Dios. Y la van superando esos nombres a mayor escala de contrariedad en la ley, con más pecado. Puesto que las evangélicas se llevan la vestidura de la católica, que es la primera revoltosa, que es el hombre de pecado, porque destruye los mandamientos de Dios y implanta los suyos. Dios nos pone a Mashiach, pone el sacrificio en Mashiach para que obtengamos la salvación de él mediante Mashiach. Como dice Pablo, que Dios es nuestro Salvador. Bueno. No, yo estudio las Escrituras. Pablo dice, Dios es nuestro Salvador. Entonces los que dicen que Mashiach es nuestro Salvador están equivocados, porque de plano no se pueden decir así las cosas. No se deben decir, se puede porque las dicen, pero no se deben decir. Porque hay que entender que Dios es el que nos salva a través de cualquier cosa que Él quiere. Como destruye cualquier cosa, como Él lo quiere. Y convierte cualquier cosa en cualquier cosa como Él la quiere convertir. Una madera la convirtió en serpiente. El enemigo tiene el poder que Dios no le quitó para que pudiera actuar y hacer lo malo, para hacer ver la palabra de Él, que es superior, el todopoderoso. Satanás tiene poder, pero no es todopoderoso. Está bien declarado en las Escrituras de que Él tiene que hacer lo que Dios manda. Y aquí, en esta versión que les he dado, están escritas ahí. Segunda de Tesalonicenses, que son entregados a operación de error. La cual el verso 9 dice, ¿quién es el que hace esta operación? Por Satanás. Así que el hombre de pecado, el hijo de perdición, viene por acciones satánicas. Por discutirle a Dios. Es por eso que se asienta discutiéndole a Dios su palabra, a todo lo que es de Dios. Dice ahí, discute a todo lo que es de Dios, porque implanta subversivamente lo suyo a nombre de Dios. ¿Por qué Mashiach dijo en San Mateo 7:21? Es una lección que yo les he sacado varias veces hasta el verso 23. Que vendrán y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, maravilla, echamos fuera demonios, pero no son más que ardides compuestas por el diablo, puesto que el Señor le está diciendo ahí, el Señor a Mashiach le está diciendo, por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre. Observen bien esos versos que le dije ahí en San Mateo 7, del 21 al 23. Analicen. Pero ¿cómo van a estar diciendo que hacen todas esas cosas y que Dios los va a rechazar? No van a estar a la derecha de Mashiach como sus ovejitas en la resurrección. Van a estar junto a los cabritos, como digo yo, que a veces por sarcasmo digo cabritos, cabros y cabrones, grandes y chiquitos, todo el que protesta, porque dése cuenta que los chiquitos, miren, ¿cuántos mató en el liceo cuando le estaban gritando, calvo, calvo? Estudien las Escrituras. Salió un oso del monte, los mató. El que no quiera creer en la palabra de Dios, o a la palabra de Dios, bueno, que no la crea, ese es su problema. Pero estos son ejemplos de enseñanza para que los chiquitos también, los cabritos, ¿tú me entiendes? Serán destruidos porque son niños que operan con ideas satánicas. Aunque no lo sepan, pero es que Dios es el que sabe todas las cosas. Y no se le puede cargar culpa a Dios, porque Dios sabe por qué hace las cosas.
Dios sabe por qué puede sacar un oso de una piedra, de un palo, y como sacó la serpiente allá y matar a esos muchachos. Como el que mató en Primera de Reyes, capítulo 13, al profeta que mandó a hacer la anotación a Jeroboam. Y resulta ser que también le preparó un león, ¡pam! Y lo mató, pero sí, no se lo comió. Ni al burro que lo llevaba tampoco. Porque las cosas se hacen hasta donde Dios quiere, nada más. El enemigo las puede hacer hasta donde Dios quiere. Está limitado. Pero que Dios ahí en Tesalonicense le da banderín abierto para que haga destrucción. ¿Y por qué? Decimos, bueno, como Dios, el amor tan grande en la vida, que la gente muchas veces dice que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios distinto al antiguo, porque yo he oído todas esas felonías, todas esas cosas que son erróneas, deducciones equivocadas. Es el mismo Dios, es el mismo de siempre, ayer, hoy y mañana, es el mismo de siempre. Él no se muda, ni se cambia, ni nada. Todo lo que salió de su boca, dice el profeta, que tiene que cumplir el propósito, aquel para el cual él la envió. Entonces, ¿por qué digo yo que hoy en día la cristiandad está torcida? Porque Dios no se refiere a otras cosas que ya están anuladas desde antiguo. Gente que tomaban la dirección de otros dioses y después tomaron la dirección de otros dioses diferentes. Pueblos que se convirtieron en Egipto, Siria, etcétera. Todos los países orientales se han convertido a un dios que no existía antes. Existía Moloch, Tarot, este y el otro, distintos nombres que había plantado Satanás, pero ese último no lo había plantado después de Amashiach en el año 600. Se vino a plantear el Dios ese que han querido creerlo. La religión monoteísta, nada. La religión monoteísta es la de Israel. Porque todo el que ha venido con un Dios que ha sido suplantado tantas veces, eso no es monoteísmo. No, ese no es monoteísmo. Ese Dios que han plantado y han suplantado tantas veces, también por la gente, en el término que Dios plantó su justicia, su Torah, sus instrucciones, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son sus instrucciones, señores. No hagan tantas divisiones. Dios no se muda ni se cambia. Lo que va es aumentando. Escribió dijo y dictó en Adán. Ahí el anticristo hizo su primera actuación. Como dice San Juan, que han venido muchos anticristos. Pero este especial que dice Pablo, es el que iba a ser posterior y cambiando y venciendo. En Apocalipsis ya estamos mirando, lean bien. Como ya habían algunas iglesias, llamadas iglesias, alguna congregación, en Mina, Teatira, para allá, para ese lugar, que ya venían fallando a la palabra de Dios. Ya cuando estaba terminando el tiempo apostólico de los discípulos del Señor, los elegidos por Él, los 12, que fueron elegidos hasta ahí. Y luego un posterior, que dice él mismo que no era digno de ser llamado discípulo del Señor, porque él persiguió la iglesia. Pero Dios hace lo que Él quiere. Pablo no tenía que hablar así, porque Dios hace conocido lo que sea. Nosotros todos, Dios nos transforma a la manera de su voluntad cuando Él le guste, cuando Él quiere, cuando Él conoce el corazón, que le va a ser fiel.
y va a dar el pisón, le va a dar vuelta atrás a todos los precedentes que tú hayas hecho. Así le pasó a uno de los dos que estaban con Mashiach en la cruz. Al momento le prometió que iba a tener su acceso al paraíso de Dios en la resurrección. Porque lo que Dios ha trasladado, no que lo ha raptado, Dios no rapta a nadie. A su hijo, a Elías, Enosh. Él lo transportó, Moisés. No se cuentan tanto en la historia para saber que Dios va a hacer esa transformación. Y la resurrección va, porque promesa de Dios. La promesa de Dios no es solamente la tierra de Israel, a volverla como en el último tiempo la ha vuelto. La guerra del Armagedón, se está secando el Éufrates. ¿Qué importa el tiempo climático? Nada. Dios hace lo que quiere para que se seque. Hace que el hombre crea una presa, hace que el tiempo climático lo seque. Se seca ya para darle paso, auge a la determinación que tiene Dios. La antigua calzada de la seda de China hasta Damasco ya se está construyendo. Porque eso es para la comunidad, la comunicación con los pueblos. Sí, la facilidad de comercio. Sí, la confraternidad. Sí, está muy bien. Todo es muy claro. Pero el fondo verdadero es pasar los reyes del oriente para querer destruir a Israel. Porque esa es la última actuación satánica que Dios va a permitirle. Pero es para atraer a los pueblos por testarudos, por no cumplir con su palabra, por querer aceptar la iniquidad. Como dice ahí, en lo que se ha leído ahora ahí, en 2 Tesalonicenses. Porque pues Dios los entrega a operación de rol para que crean en la mentira, porque consistieron con la iniquidad, con aquel hombre de pecado. Ahora muchos dicen, Mashiach, estamos en la gracia, no estamos bajo la gracia, no hay que guardar ley ninguna. Es un disparate tremendo de esas tantas sectas evangélicas. Porque el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los apóstoles, a Mashiach, no hablan de destruir los mandamientos que desde antiguo se predicaron. Jeremías dice, en Jeremías se nos instruye la palabra de Dios, andar por los caminos antiguos. ¿Conoces el nombre de Dios? A Mashiach dice que no. Que nadie lo conoce. Solo Él. Y a quien Él quisiera revelarlo, se lo reveló. ¿Por qué tú crees que no se lo ha revelado? ¿A quién? A todos estos come carne de puerco que están frágiles para comer cualquier ratón o caracol o cualquier cosa de eso, de tantos falsos religiosos idólatras. No, es lo que se constituye en la orden de Dios, en su ley. Esa es la gracia. Que se dejen de ser tan cerrados, tan ciegos, para que puedan disfrutar un camino verdadero que Dios ha trazado, que es el camino de salvación. Lo ha trazado por los profetas. Hasta Mashiach, hasta ahí, hasta ya el final de la ley, porque hasta ahí ya no hay, todo lo que ha creado, toda ley que ha creado el catolicismo es una ley falsa.
incluso hablando de Dios, como dice él, pero destruye a todo lo que es real, todo lo que es de Dios. Por eso es que allí, como dije, que dijo Machía allí en San Mateo 7, no hicieron la voluntad de Dios. Ah, sí, lanzaron demonios, pero son paripé. Cualquiera sabe lo que es un paripé. Es una suposición. Es el enemigo mismo echándose a sí mismo, pero mentirosamente, para hacer ver que está haciendo bien. Y no se den cuenta que están en su red, que están metidos en el hoyo, porque están guiados por ciegos. Pastores, ministros, obispos, apóstoles, papas, como digo yo, el pipi cigallo en la mano de los tomates, todo el mundo enredado en los lazos satánicos. Precisamente por eso que digo que la cristiandad está mal. Toda la cristiandad está mal. Han abandonado el verdadero propósito que Amachía predicaba, el verdadero. Por eso Amachía dice que vendía muchos falsos en su nombre. Muchos falsos a Amachía, es decir, que le pusieron después de Cristo. Y así lo dejaron. El hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿cómo no van a ser perdidos? San Juan, discípulo, apóstol. ¿Qué cosa es el pecado? Transgresión de la ley. Y Amachía quitó la ley. Señores, Amachía quitó la transgresión de la ley, no la ley. No quitó la ley, sino la transgresión. Pablo habla también muchas veces. El gentil que guarde la ley condenará a aquel que con la circuncisión no obedece la ley. Está diciendo Pablo que no tenga la circuncisión. Eso lo está sacando el falso profeta, el falso ministro, porque eso no lo dice en la Escritura. En la Escritura lo que está diciendo es que guarde la ley. Pablo está diciendo que si Amachía es ministro de la circuncisión, ¿qué te está indicando? Y si te está diciendo, por otro lado, en otra carta en Romanos, que si por la fe abandonamos la ley, te está diciendo claramente que no. Que hay que obedecer la ley. Entonces, que estéis y maneje, como siempre estoy diciéndoles, y rogándoles a ustedes que comprendan. Estas enseñanzas que les estoy dando, cual no está dando ninguna iglesia, porque están dormidos, están ciegos. El Señor está diciendo, ata la ley, sella testimonio entre mis discípulos. Allá se jacta la iglesia adventista y hedionista, que son las que conozco, que te dicen que están guardando la ley. Dicen, pero no hacen. Tan igual que los fariseos. Dicen, pero no hacen. Porque no pueden faltarle a puntos de la ley, porque eso no lo admitirá Dios. Porque la confianza que hay que tener es la obediencia a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios, aquella que Él expresó. Y que la Torah, la instrucción de Dios es desde el primer capítulo y el primer verso del Génesis hasta el último capítulo, el último verso del Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia. La Biblia no tiene división, ni es antigua ni es nueva. Es una sola. La palabra de Dios es unánime, la cual debemos estar todos concernidos en ella. Y conscientemente deben de estar que es así. Y para recibir esta bendición hay que obedecer la palabra de Dios. Tenemos todos que ajustarnos siempre y siempre rogarle y siempre suplicarle, Señor, perdónanos, porque el continuo del pensamiento del hombre es pecado.
Perdóname, Señor, que no peque. Perdóname que lo que pienso es malo. Perdónalo. No permite que llegue al hecho, al hacer. Porque el Señor lo dijo, hasta con el pensamiento se peca. El primer rey que se constituyó en Israel pecó de pensamiento, pecado de adivinación. Porque pensó que el animal, que aquellos vuelos que habían de recibido de la captura de aquel pueblo que vencieron de los amalecitas, era bueno para sacrificio, por eso que Dios no aceptaría porque es bueno para sacrificio. Eso es adivinación. Si Dios te está diciendo que se la pele a todo el mundo, pélasela. Amén. Ahora no vengan los pelados a querer pelar a Israel, porque esto es de Israel. Esto aquí es de Israel. Y ya, dijo el Señor, es palabra de Dios, no se lo va a quitar nadie. Y Dios va a perdonar toda la maldad de Israel. Amén. Esa es la envidia que tiene el enemigo. ¿De qué es grande? Van a recibir el castigo. Van a recibir el castigo todos. Por falsear la palabra de Dios. A cada cual se le dará, como dijo Mashiach, prisión ajustada a sus hechos. No saldrás de ella hasta que tú no pagues lo último que le debes al Señor. De acuerdo a tus hechos, así serás condenado. Por eso es que serán apartados. Apartados a mí, oradores de maldad. Lean bien ahí San Mateo 7, de 21 al 23. Obreros, oradores de maldad. De maldad. Pónganse para las cosas reales. Piensen que el tiempo está muy cerca, porque ya estamos al finalizar los 2 días señalados, para posteriormente tener vida. Y la vida la obtendremos guardando los mandamientos. San Mateo 19, 17. Como le dijo él ahí a aquel rico, se lo está diciendo a todos, porque las instrucciones que hay allí de Mashiach son para todos los postreros tiempos. Ya porque por 3 tiempos es el tiempo final, ya no hay más tiempo. Los otros tiempos, que se dicen tiempo y medio tiempo, ya han quedado atrás. Ahora estamos viviendo en el medio tiempo final, porque ya no va a haber otro. Después que se levante el reino de Mashiach a gobernar, es un reino sempiterno, así lo dice la Escritura. Pónganse en conocimiento real y verdadero, y que Dios los perdone y puedan tener arrepentimiento en estos años que faltan. Ya está muy próximo y Dios lo puede hacer de hoy para ahorita, porque para Dios no hay término. Él lo dijo, un día es como 1000 años, un día, de ahora para ahorita, digo yo. Para Dios no hay circunstancia de tiempo. Para los hombres aquí tenemos todas esas cosas al tiempo que pase, porque hasta que pasara el tiempo apostólico, como dice ahí en Tesalonicenses, como le he hablado ahí, en el verso 6, el tiempo apostólico tenía que pasar, porque los apóstoles estaban atados a los apóstoles. Ese tiempo estaba atado a los apóstoles, y cuando ya el tiempo de los apóstoles cesara, de esos que andaban con Mashiach, de ese que le habló el Espíritu Santo, y lo endosa con ellos también, hasta que no pasara ese tiempo. Es lo que dice ahí en el verso 6. Eso es ahí. El verso 6 ese hay que entenderlo. Ese tiempo es el que falta para que se manifestara la bestia, como ya se estaba manifestando según el teólogo, fue el último de los profetas, por el año 90 y pico, ya terminándose el siglo, empezó
la revuelta contra Dios, empezó a cumplirse las palabras de Pablo. Empezaron a virar para atrás. Las iglesias del Apocalipsis empezaron a fallar, a blandearse, fallando en la palabra de Dios. Y el Espíritu le estaba llamando la atención. Y les instaba a que se aguantaran, que tuvieran fuerza, que tuvieran voluntad de desviar la obra satánica. Y quiero yo que ustedes, o muchos de los que me están oyendo, puedan, como se montó en el barco Noah, que se monten en el barco de la salvación, cumpliendo realmente con los mandatos divinos de Dios. El Señor los bendiga. Es nuestro deseo. Amén. Amén.